Hola, Notas Verdaderas este jueves va a tratar un tema que nos conmueve, nos viene conmoviendo en la Argentina desde hace ya muchos años, es decir, desde el 2002. Desde el 26 de junio del 2002 se acaban de cumplir 14 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y bueno, estos chicos, digo, porque realmente eran muy jóvenes, veinteañeros, militantes populares, marcaron un antes y un después en lo que fue la política argentina. Se puede decir, implicaron, de hecho, ese asesinato implicó la decisión en su momento del presidente Eduardo Duhalde de adelantar las elecciones presidenciales que terminaron mucho antes con su mandato, que obviamente había sido para completar el mandato de Fernando de la Rúa. Parece que pasó mucho tiempo, pero no pasaron tantos años, pasaron 14 años desde que esto sucedió en la Argentina. Para hablar de esto y para hablar qué pasó luego de esos asesinatos, qué pasó con el movimiento popular, qué pasó con los movimientos piqueteros, estamos hoy en Notas Verdaderas con Esteban Marcioni, que es un referente del Frente Darío Santillán. Gracias, Esteban, por estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, el mes de junio es un mes en el que todos, digamos, no sé si todos, pero gran parte por lo menos de los argentinos nos acordamos de lo que fue la tragedia de la muerte de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi. Te invito primero a ver un pequeño informe porque pasaron 14 años que parecen mucho o poco, pero también vos sos muy joven. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tengo 29, ahora 15 años. Tenías 15 años, sí. Es decir, hay muchos jóvenes que tuvieron que reconstruir y que tienen que reconstruir esa realidad para tratar de entender lo que pasó a lo largo de los últimos años y lo que está empezando a pasar o volviendo a pasar en Argentina. Sí. Vamos a mirar el informe y después charlamos sobre todo esto. Perfecto. El miércoles 26 de junio de 2002, 6 meses después del estallido social que terminó con la presidencia de Fernando de la Rúa, organizaciones de desocupados y piqueteras decidieron cortar el puente Pueyrredón en el marco de un plan de lucha contra el gobierno de Eduardo Duhalde y las políticas económicas. En esa movilización, tras una feroz represión, 33 personas resultaron heridas y Maximiliano Costecchi, de 25 años, y Darío Santillán, de 22, fueron asesinados por la policía. Ambos fueron militantes del movimiento de trabajadores desocupados en distintas localidades. Darío entró a la estación de trenes de Avellaneda para auxiliar a Maximiliano, pero efectivos de la policía bonaerense lo obligaron a irse, recibiendo balazos en la espalda. La realidad es que el aparato represivo estatal disparó contra quienes reclamaron por la desocupación, el hambre y la falta de viviendas de quienes más sufrían el ajuste neoliberal. Esta complicidad de organización fue demostrada por la serie de reuniones que, durante las semanas previas a la masacre, mantuvieron miembros del gabinete con altos mandos de la Fuerza de Seguridad por los llamados con los servicios de inteligencia. Si bien los responsables materiales de los asesinatos, el excomisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta, fueron condenados a prisión perpetua el 9 de enero de 2006, los responsables políticos del hecho siguen sin ser juzgados. Bueno, las imágenes son terribles y quizás elegimos no poner las imágenes más truculentas, ¿no? Cuando Fanchiotti arrastra el cuerpo de Darío Santillán. El miércoles 26 de junio de 2002. Bueno, esto se activó. Bueno, ahora, Esteban, vos tenías 15 años en ese momento. Sí. ¿Militabas ya socialmente? ¿Sos de Lanús? Yo soy nacido en La Plata. Ah, sos nacido en La Plata. Sí, yo el 26 de junio del 2002 no estuve en el puente. Nosotros veníamos haciendo un trabajo en los barrios de la periferia de La Plata, organizándonos con los chicos en las escuelas, compañeros de la primaria y de la secundaria, estábamos yendo a hacer trabajos de apoyo escolar en uno de los barrios en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Y nos veníamos viendo las movilizaciones que venían pasando, que venía viendo, y particularmente nos llamaba mucho la atención una organización que eran los MTD. Claro, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón en ese momento. Exactamente, que además de salir a la calle y luchar por los derechos, llevaba adelante una construcción del trabajo cotidiano, del trabajo diario, que nos llamaba muchísimo la atención, porque no solo se hablaba de luchar por conquistar derechos, sino que se construía todos los días
en los barrios. Y a nosotros nos llamaba eso muchísimo la atención y íbamos a ir el 26 de junio del 2002, nos estábamos organizando con algunos compañeros desde acá, desde La Plata, para ir a apoyar la movilización. Claro. Cuando uno de los compañeros llega y nos dice, che, no vayamos, salió en la tele que está habiendo muertos, hay 2 muertos, y ahí definimos no ir, no nos quedamos. Ahora, ¿y cómo te enteraste por este compañero? ¿Y cómo pudiste? Eras muy chico, pero bueno, evidentemente tenías una participación estudiantil y muy movilizado. ¿Cómo viste esas imágenes que, bueno, los que somos más grandes tenemos memoria y recordamos a Fanchotti en ese momento, el policía de la bonaerense que explicaba supuestamente ante las cámaras de televisión cómo se habían matado entre ellos los piqueteros, ¿no? Y mostraba una herida que se había autoinfligido en ese momento con un gran parche, con una gasa en la cabeza, al lado de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo, la verdad, no lo podía creer. O sea, son imágenes que uno la vuelve a ver y dice, o sea, es una operación, un teatro generado que parece más de ficción que de realidad. El día mismo, pero toda la planificación previa también, ¿no? Acordémonos que venía ya todo un mes muy caldeado de secretarios, ministros, agitando de que iba a ser tomado el corte del Puente Porredón como una declaración de guerra. Entonces, medio como que el escenario de que iba a pasar algo estaba, claro que no de estas dimensiones. Después ver la actitud de Fanchotti es ¿no? altamente de... No parece una persona el tipo, ¿no? O sea, realmente hay que ser bastante... Sí, un asesino de sangre fría, ¿no? Para dispararle a una persona por la espalda con una itaca, provocándole una cantidad de disparos, una herida. O sea, el tipo tenía la orden de matar y la llevó muy bien adelante, ¿no? No, fue realmente terrible. Hay que tener en cuenta que veníamos, bueno, de diciembre del 2001 y de 2002, ¿no? Que habían implicado la partida en helicóptero de la Rúa después del fracaso del gobierno de la Alianza, con 5 muertos en la Plaza de Mayo. Y bueno, la sociedad argentina estaba en carne viva, con un deterioro de la situación social muy acentuado, ¿no? Ahora, después de eso, bueno, el movimiento piquetero y toda la reivindicación de la lucha de Darío y de Maxi fue como resignificándose también en todo lo que pasó. Vos estás dentro del movimiento también, dentro de la comisión que busca justicia por el asesinato, concretamente. Ahora, hay una parte de justicia que se hizo con los policías, ¿no? Sí. Porque Fanchotti y Acosta están condenados. Con los autores materiales. Ahora siguen reclamando por la responsabilidad política. ¿Y qué pasa con esto? ¿Hay algún avance? ¿Sigue siendo el juez Lijo quien tiene la causa? El juez es Ariel Lijo, la fiscal es Paloma Ochoa. La causa estaba archivada, estuvo archivada hasta el año pasado. El año pasado logramos desarchivarla, presentamos una cantidad de testigos nosotros como querella, y uno de los testigos clave para poder destrabar el desarchivo de la causa fue Laborde, quien era intendente de Avellaneda en el 2002, quien declaró una cantidad de hechos que él fue viviendo y padeciendo de cierta manera también como intendente, que reflejaba el actuar de los servicios de inteligencia y la planificación que hubo desde el gobierno de la masacre. Con la declaración de Laborde y de Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, quien tuvo ese mismo día una comunicación con Felipe Solá para pedirle explicaciones de lo que estaba pasando, logramos que la causa se desarchive. Es importante decir que en 14 años de investigación ni los jueces ni los fiscales presentaron ni trabajaron para que la causa avance, ni han presentado testigo alguno. O sea, todos los testigos presentados son presentados por la querella. La Fiscalía en ningún momento avanzó en la investigación de la causa, con lo cual la causa avanza a medida de que la querella puede ir presentando fiscales y que tenemos que ir generando una investigación que en gran parte está reflejada en el librito ese de Darío y Maxi. Sí, acá vemos uno de los libros que ustedes realmente, bueno, cuentan la historia de lo que pasó. Nuestra investigación de los hechos. Entonces, en gran parte es en base a ese libro que nosotros logramos desarchivar la causa, pero hasta tanto la Fiscalía no tome la definición, hasta tanto no haya una decisión política de avanzar sobre las responsabilidades materiales,
política de la masacre de Avellaneda, va a ser muy difícil que haya un avance realmente importante, ¿no? Lo que nosotros podemos ir aportando es granito a granito, ¿no? Claro, porque ahora lo que tenemos, hace pocas semanas hubo un fallo con respecto a lo que fue la represión justamente de diciembre del 2001 sí. en la Plaza de Mayo, que la responsabilidad llega, las condenas llegan hasta el secretario de Seguridad, Sí. ¿no? Hasta que en ese momento era Enrique Matop, cuando De la Rúa era el presidente. Y si bien ahí hubo como un sabor semi-amargo porque no hubo condenas a dos de los acusados directamente, digamos, fue como el caso inverso, a los sindicados como autores materiales no fueron condenados, mientras que sí fueron condenados los responsables políticos hasta una instancia. Este antecedente de este fallo, ¿les abre a ustedes otra expectativa? Sí, claro, y es algo que vamos a utilizar y que tuvimos la semana pasada movilizándonos a Comodoro Pi, y los familiares se juntaron con la fiscal para también pedirles explicaciones de por qué no estaba avanzando la investigación, y donde fue uno de los argumentos que nosotros utilizamos, ¿no? O sea, sienta jurisprudencia de alguna manera en que hay que avanzar sobre las responsabilidades políticas ante masacres de tal tamaño como fueron el 19 y 20 de diciembre del 2001 y el 26 de junio del 2002, ¿no? Y el 26 de junio de 2002, otro punto de inflexión que marcó, me parece, esto por ahí te lo digo desde el lugar del periodismo, ¿no? Pero me parece que, bueno, que fue muy significativo, fue la famosa tapa de Clarín. La crisis causó. La crisis causó 2 nuevas muertes, ¿no? Cuando ellos tenían toda la sucesión de fotos que daban cuenta claramente, el mismo fotógrafo de Clarín aparece en un documental diciéndole a Fanchotti, te estoy filmando, cuando arrastraba el cuerpo de Darío. Y titularon eso, ¿no? Sí, hasta incluso Pepe Mateos en la película que se llama, claro, el fotógrafo que se llama La crisis causó 2 nuevas muertes, él dice que le entrega a la edición, a los editores de Clarín, a Julio Blanc creo que es, toda la secuencia fotográfica, y que definen publicar solo esa fotografía que aparece en la tapa con un título nefasto, ¿no? O sea, no fue la policía, no fue el gobierno, fue la crisis muy general, sin puntualizar, sin señalar quiénes fueron los culpables del asesinato de los compañeros, y la valentía de los medios, en ese momento, Página 12, que lo sacó en tapa y sacó la secuencia fotográfica completa un periodista, un fotógrafo independiente, Sergio Kowaleski. Si no hubiese sido tal vez por esa tapa de Página, sí, el trabajo de Laura Vales también. El trabajo de Laura también. Si no hubiese sido por ese laburo que hace Página, tal vez hoy estamos hablando de la masacre en otra sintonía, ¿no? Estamos hablando de que nos fuimos a matar entre nosotros como quiso generar el gobierno. Por suerte hubo medios que pusieron la verdad sobre la mesa, y desde ahí pudimos empezar a desconstruir todo el discurso que venía generando el dualdismo en ese momento, ¿no? Que ahí sí realmente se nota el valor de la información, y cuando la información se decide invisibilizar, y cuando al hacerla visible realmente pone las cosas en su lugar, ¿no? Porque ahí no se pudo ocultar más. La secuencia fotográfica es irrefutable, no hay duda de lo que había pasado, ¿no? No, además, la primer foto es Darío vivo y el comisario entrando a la estación, y la secuencia termina con Darío muerto y el comisario saliendo de la estación, o sea, en el medio, que era lo que había pasado, ¿no? Entonces ahí realmente el valor que cobraron los medios, muchos medios alternativos, pero en particular Página, fue muy importante para que podamos desde ahí empezar a construir otros discursos que estuvo durante todo el 26 muy instalado de que nos habíamos matado entre nosotros. Hasta incluso hubo una conferencia de prensa de Felipe Solá, quien era gobernador de la provincia en ese momento, con Alfredo Franchotti, diciendo que lo que había sido era una batalla campal entre organizaciones populares, cuando claramente hubo una planificación desde el gobierno de turno para que haya ahí una masacre y que de alguna manera sea una represión aleccionadora ante como bien vos decías, venía siendo todo el proceso después del 19 y 20 de diciembre del 2001, las asambleas populares. Decime, ¿y Felipe Solá se acercó en algún momento a ustedes después de ese hecho para explicar, digamos? No. Hace poco trató como de dar explicaciones de que fue engañado, pero no. De ningún sector que era gobierno en ese momento. Tampoco sé si lo queremos, ¿no? O sea, pero más allá de, digamos, por lo menos tener la actitud de tratar de, de explicar esa atrocidad que fue. No.
Sí, nosotros lo que le pedimos en todo caso que vaya y declare en la causa y que declare lo que tenga que declarar y en todo caso que sea la justicia quien avance en la investigación y dictamine. Nosotros en nuestra investigación decimos que Felipe Solá es uno de los responsables porque era gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, el jefe de la fuerza policial que termina disparando plomo a nuestros compañeros y porque terminó siendo parte del plan del dualdismo de generar un discurso, de bajar una línea política que lo que sea es que marque el terreno para decir que lo que había sucedido ahí era una masacre entre dos organizaciones populares, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando sobre todos estos temas y bueno, ¿qué pasó después? ¿Cómo empieza a formarse el Frente Darío Santillán y qué es lo que están haciendo ahora? En el próximo bloque seguimos con Esteban Marcioni, acá en Notas Verdaderas, referente del Frente Darío Santillán.